pues se me ocurrió que lo mejor era hacer como un repasito de esos mismos temas y en nuestra próxima tutoría dedicarla únicamente a resolver dudas del documento que él les dio. No sé qué nombre le puso él, la guía de estudio, una hoja con ejercicios que él les dio, para que ustedes todavía tengan tiempo de trabajarla y ya tengan dudas cuando volvamos a tener tutoría, porque si se las acaba de dar y ahorita empezamos a resolver dudas, es muy probable que algunos de ustedes no sepan ni de qué estamos hablando porque todavía no han resuelto los ejercicios de donde otros ya tienen dudas. Entonces, mejor esperamos que avancen todos y luego ya resolvemos dudas. Probablemente no, seguro algunas de las cosas que vamos a ver acá ahorita son repetidas, son muy parecidas o ya quedaron claras en la clase. Entonces, yo lo que pienso es ir avanzando un poquito rápido y solo si llegamos a un punto donde algo todavía no había quedado claro o no lo vieron o algo así, entonces ahí ya podemos, ustedes me dicen y ya podemos parar y, y verlo más despacio, explicarlo un poquito más. Entonces, yo voy a ir algo rápido, pero no significa que tengo que ir rápido siempre, sino que es solo porque yo sé que mucho de esto pues ya está visto. Entonces, en el momento en que lleguemos a algo que ustedes me digan, eso no está claro, eso no lo vimos todavía, o, o no lo vimos así, o como sea, entonces ahí ustedes me avisan y eso ya lo podemos aclarar o podemos explicarlo más despacio. O sea que sin pena pueden interrumpir, siempre que no me saquen del tema. O sea, si estamos hablando de una cosa, no me van a plantear preguntas de otra cosa porque rompen rompen la continuidad del asunto. Entonces, pueden interrumpir, que para eso es la tutoría, para que ustedes pregunten, pero de lo que se va viendo en cada momento. Entonces, solo me avisan si ya tienen ahí a la vista la diapositiva. Ahorita está una diapositiva blanca. Sí, sí se logra ver. Bueno. Pues comencemos desde el puro principio. La parte de la historia, esa me la voy a saltar, porque igual esos son datos teóricos, no hay nada ahí que entender más que recordarlo. Solo permítame que no sé por qué no está avanzando. Ahí está. Entonces, comenzamos con el curso de química orgánica y vamos a ver primero la definición de química orgánica, porque desde ahí ya comienza a dar un poquito de dificultad el asunto con la definición de química orgánica. Ay, aquí le quité la diapositiva, perdón. Primero, originalmente química orgánica era la química de los seres vivos, porque me imagino que ustedes habrán visto algo acerca de que al principio se consideraba que las sustancias de los seres inanimados o de los seres inertes eran diferentes a las de los seres vivos, que habían dos tipos de sustancias y que los seres vivos estaban hechos de cosas diferentes a las que estaban hechos los seres que no están vivos, como las rocas o el aire. Hasta que un químico alemán logró fabricar una sustancia de los seres vivos a partir de sustancias inertes. Fue Frederick Wohlers que hizo urea a partir ya no me acuerdo de qué era, de ácido cianhídrico y no me acuerdo qué otra cosa, pero la cosa es que logró fabricar urea y entonces demostró que no son sustancias diferentes, sino que son las mismas sustancias las que aparecen en los seres vivos y en los seres inanimados. Entonces eso provocó que hubiera que cambiar un poquito la definición de química orgánica. La definición actual de química orgánica, o sea, la que ustedes encuentran en los libros, por ejemplo, o la que encuentran en Internet, es que es la rama de la química que estudia los compuestos cuya estructura molecular está basada en cadenas de átomos de carbono. Esa sería la definición de química orgánica actual, que cambió como a principios del siglo pasado, o sea, ya tiene más de 100 años de haber cambiado la definición. O sea, no es nada nuevo esto. Entonces, repito, la química orgánica es
la química o la rama de la química que estudia los compuestos cuya estructura molecular se basa en cadenas de átomos de carbono. Eso dejaría fuera algunos compuestos, por ejemplo el metano. Entonces, cualquier compuesto que esté relacionado con esos otros, que esté tan relacionado que comparta propiedades y todo, pues también se incluye. Entonces, por eso es que sustancias como el metano, por ejemplo, que aunque no está formado, su molécula no está basada en una cadena de átomos de carbono, que solo tiene un carbono, igual se incluye en la química orgánica porque comparte propiedades con otros compuestos que sí tienen esas cadenas. Entonces, está tan emparentado, es tan parecido que se incluye también. Entonces, por eso es que esta definición pues, puede tener algunas excepciones para ciertos compuestos como el metano, como el metanol y algunas otras sustancias, el formaldehído, por ejemplo. Pero es por eso, a pesar de que solo contienen un carbono y por lo tanto no pueden formar cadenas de átomos de carbono, que solo tienen uno, se incluyen en la química orgánica porque comparten propiedades con otros grupos de compuestos que la química orgánica sí estudia. Entonces hubo necesidad de crear otra rama de la química que estudiara específicamente las sustancias que están en los seres vivos y las reacciones que ocurren dentro de los seres vivos. Esa rama ahora se le llama bioquímica. Entonces, sí hay una rama de la biología y de la química, que es esa rama de ambas ciencias, que estudia las reacciones que ocurren dentro de los seres vivos y las sustancias que ocurren dentro de los seres vivos. Los procesos químicos que ocurren dentro de los seres vivos los estudia la bioquímica. Entonces, hubo por ahí como un traslape al principio, un traslape de definiciones, y luego se transfirieron las definiciones de una a otra. Originalmente la química orgánica era la ciencia que estudiaba las sustancias en los seres vivos y después cambió su definición a la que acabo de decir, estudia las sustancias que tienen una estructura molecular basada en cadenas de átomos de carbono, y entonces con el tiempo hubo necesidad de todos modos de tener una rama de la química que estudiara las reacciones que ocurren dentro de los seres vivos, y hubo necesidad de crear la bioquímica. Entonces así está la cosa actualmente. ¿Qué elemento es el que siempre aparece en los compuestos orgánicos? Obvio, es el carbono, de plano. Si no, no tendría sentido la definición. Si la definición dice que están basados en cadenas de átomos de carbono, obvio que ahí tiene que aparecer el carbono. Aparte del carbono, el otro elemento que casi siempre aparece es el hidrógeno. También podemos encontrar oxígeno, también podemos encontrar nitrógeno, azufre, fósforo y los halógenos. Entonces, repito, ¿qué elementos podemos encontrar en los compuestos orgánicos? Los que sí fijo vamos a encontrar siempre son carbono e hidrógeno. Aparte de eso, podemos encontrar oxígeno. Muchos compuestos orgánicos contienen oxígeno. También está nitrógeno, fósforo, azufre, los halógenos. Esos son los más frecuentes. De hecho, podría aparecer cualquiera de la tabla periódica, pero esos son los más frecuentes y los que vamos a encontrar con mucha frecuencia en los compuestos orgánicos que estudiamos en el curso. Entonces, ahora sí, una particularidad que tiene el carbono que le permite formar esas cadenas de átomos de carbono es el tipo de hibridación que ocurre entre átomos de carbono y entre los átomos de carbono y otros átomos de otros elementos. Y es precisamente que el carbono, esto ya lo van a ver con más detalle ustedes en clase, aunque la verdad sí es importante, pero se puede avanzar mucho en el curso sin haber visto esto, entonces tampoco significa que tengamos que profundizarlo demasiado. Pueden formar enlaces covalentes con 4 átomos diferentes como máximo. Pueden ser átomos del mismo elemento, o sea, entre átomos de carbono, o puede ser con átomos de otros elementos, ya mencioné yo como cuáles, puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, azufre, halógenos, etc. Y entonces cuando forma 4 enlaces con 4 átomos, los enlaces se colocan de esta manera. Se colocan en una forma tetraédrica, como una pirámide que tiene
4 triángulos equiláteros, uno en cada cara, es una pirámide de 4 caras, tiene la base y tres caras a los lados, son 4 triángulos equiláteros y el ángulo entre los enlaces es de 109.5 grados. Eso significa que las moléculas orgánicas son tridimensionales, no son moléculas planas. Esto es importante porque nosotros las dibujamos siempre en 2 dimensiones, en el cuaderno, en la pantalla, en el libro, siempre las vamos a encontrar en 2 dimensiones, dibujadas en 2 dimensiones, pero eso no significa que las moléculas orgánicas sean planas. Casi todas las moléculas orgánicas son tridimensionales, o sea que los enlaces y los átomos no están colocados todos en un mismo plano, sino que hay átomos y enlaces hacia adelante y hacia atrás también. Pero como la pantalla no es tridimensional, por eso es que los dibujamos planos, aunque no sean planos. Esto ya lo habíamos dicho, con qué elementos se enlaza el carbono. Principalmente, aparte del carbono que siempre está, principalmente encontramos hidrógeno. El tercer elemento más abundante en los compuestos orgánicos es el oxígeno, y luego están todos estos, nitrógeno, fósforo, azufre y los halógenos. Eso es lo que ya les había dicho hace un ratito. Entonces, no significa que por fuerza solo estos tengan que estar. Más adelante ustedes van a ver que pueden aparecer otros. Pero estos son los que casi siempre aparecen en los compuestos orgánicos. Fijo el carbono, ese sí es obligatorio para que sea un compuesto orgánico. Casi siempre está el hidrógeno también, por eso es que está aquí grandote también, los puse del mismo tamaño para que se entienda que estos dos son los que siempre vamos a encontrar en los compuestos orgánicos. El tercero en abundancia sería el oxígeno, y después pueden aparecer cualquiera de todos estos, nitrógeno, fósforo, azufre o los elementos halógenos. Como caso raro podría aparecer algún otro elemento, o sea, no significa que por fuerza solo estos tengan que ser. Como caso raro por ahí podríamos encontrar algún otro elemento de la tabla periódica también en algún compuesto orgánico, pero esos ya son casos un poquito más rebuscados y más raros. ¿Qué tiene de especial el átomo de carbono que le permite formar esa variedad de compuestos? Porque no hay ningún otro elemento de la tabla periódica que pueda formar una variedad tan grande de compuestos como el átomo de carbono. Entonces, ¿qué tiene de especial? Pues esto ya lo vimos, tiene 4 electrones de valencia y entonces puede formar 4 enlaces covalentes, o sea, a eso se le dice un átomo tetravalente. Cuando decimos que un átomo puede formar 4 enlaces covalentes, entonces decimos que es tetravalente. Se puede formar enlaces sencillos entre átomos de carbono, también puede formar enlaces dobles e incluso puede formar enlaces triples. Sí existen otros elementos que pueden hacer eso, pero ninguno con la facilidad del carbono. Por ejemplo, el oxígeno también puede formar enlaces dobles, el nitrógeno y el fósforo pueden formar enlaces triples, pero no hay ninguno que pueda formar simples, dobles y triples el mismo. Entonces, esa es una particularidad del carbono. Puede formar cadenas largas y esas pueden ser ramificadas, pueden ser no ramificadas o lineales. Ese es el nombre que se les da en química orgánica a las cadenas no ramificadas, les dice cadenas lineales. Y también puede formar cadenas cerradas, cadenas que no tienen punta. A eso se les conoce como cadenas cíclicas o compuestos cíclicos. Y algo que ya vimos es que no solo se pueden unir entre sí, sino que también se pueden unir a átomos de otros elementos, y eso pues agranda muchísimo la variedad de compuestos que pueden formar los átomos de carbono. Y algo que vamos a ver despuesito es que los átomos de carbono pueden formar isómeros. Ahorita vamos a ver qué son los isómeros. Bueno, esto es de cuando yo usé esta presentación para dar clase, así que esto no le pongan atención, esto era una actividad que yo les había pedido a mis alumnos. Esto que está aquí a la izquierda ya lo conocen ustedes, es una estructura de Lewis. Ustedes saben que los electrones se representan por medio de puntos en los símbolos de Lewis, entonces aquí lo que tenemos son los electrones compartidos entre este átomo de carbono del centro y los 4 átomos de hidrógeno. Recuerden que el propósito de las estructuras estas es
saber qué átomos están enlazados con qué átomos, saber cuántos electrones comparten y verificar que se cumpla la ley del octeto. Entonces, en este caso, pues se nota ahí que sí se cumple la ley del octeto porque el átomo central, que es el átomo de carbono, logra completar 8 electrones alrededor y cada uno de los átomos de hidrógeno también cumple con la ley del octeto, porque recuerden que para el átomo de hidrógeno la ley del octeto no pide 8 electrones, sino únicamente pide 2. Entonces ahí se ve que cada átomo de hidrógeno también completó su mini octeto, digamos, porque solo es de 2 electrones al enlazarse con el átomo de carbono. Esto que está aquí es la manera en que la hemos visto más. No hemos visto, esto no lo hemos visto muy seguido. Lo que hemos visto más es esto, porque representamos cada par de electrones compartidos por una rayita. Entonces, si ustedes ven aquí 4 rayitas alrededor del átomo de carbono, lo que estamos indicando es que hay 4 enlaces covalentes simples alrededor del átomo de carbono. Y como cada enlace covalente simple está formado por un par de electrones compartidos, entonces aquí habrían 2, 4, 6, 8 electrones alrededor del carbono y cumple con la ley del octeto. Esto que vemos aquí se llama modelo molecular. Usualmente no nos piden que hagamos modelos moleculares porque no somos dibujantes, entonces nos tardaríamos mucho tiempo en hacer un dibujo de algo. Imagínense, solo algo tan simple como esta molécula de metano, ¿cuánto tiempo nos tomaría hacer este dibujito? Yo lo incluí acá porque en los libros sí se usa mucho los modelos moleculares y es para que nos demos cuenta de que aunque esto está dibujado así plano y parece como que hubieran 90 grados entre los enlaces, en realidad esta molécula que está representada aquí en la estructura de Lewis, si la pudiéramos ver como es en la realidad, es una molécula tridimensional. Estos dos enlaces que están a los hidrógenos de la izquierda y la derecha están un poco doblados hacia atrás y de este enlace que está acá está proyectado hacia el frente. Entonces esto tiene la misma forma de pirámide que yo les había mostrado hace un ratito y los ángulos entre los enlaces son, ya habíamos visto que era 108.5 grados, aquí lo redondearon a 109 grados. Entonces, esto lo pongo acá para que ustedes vean que aunque siempre dibujamos esto plano, porque estamos trabajando en una pantalla o en un cuaderno, que son superficies planas, en realidad que no se nos olvide que las moléculas son tridimensionales. No tiene forma de crucita, así como aquí, sino tiene forma de pirámide. Esto es lo mismo, pero para una molécula de etano. Entonces aquí vemos también que se pueden formar enlaces entre átomos de carbono. Aquí se formó un enlace simple porque solo está formado por un par de electrones compartidos. Esta es la representación que conocemos más, cuando representamos cada par de electrones compartidos con una rayita. Y esta es la representación en forma de modelo molecular de una molécula de etano. O sea que no es cierto que sea así planita y que siempre haya 90 grados entre todos los enlaces. En realidad es una molécula tridimensional. Algunos de los hidrógenos están proyectados hacia el frente, como estos dos, como este, y otros de los hidrógenos están hacia atrás, como este, o como estos dos. Entonces, siempre tenemos que recordar que aunque las dibujemos planas, las moléculas tienen forma tridimensional. Hay enlaces proyectados hacia el frente y hacia atrás, para que se cumplan los ángulos que ya habíamos mencionado. Aquí hay algunas propiedades de los compuestos del carbono. Lo que teníamos en la otra diapositiva eran las propiedades del carbono. Ahora veamos qué propiedades tienen los compuestos de carbono. Pues casi todos son compuestos moleculares covalentes. ¿Qué significa? Que sí tienen moléculas. No son como los compuestos iónicos, sino que aquí sí existen moléculas. Y estas moléculas contienen casi solo enlaces covalentes. O sea, enlaces en los que se comparten pares de electrones. La mayoría, hay excepciones, pero la mayoría son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos. Alguien me preguntaba ya por WhatsApp si es cierto que todos los compuestos orgánicos son insolubles en agua. No es cierto.
La mayoría lo son, pero sí hay compuestos orgánicos que son solubles en agua. Quizá el ejemplo más conocido para ustedes sea el vinagre. El vinagre es una solución donde hay como un 95-96% de agua y hay como un 3 o 4% de un compuesto orgánico que se llama ácido acético. Y el ácido acético es completamente soluble en el agua. Entonces, esto no es una regla que se cumpla al 100%. La mayoría de compuestos orgánicos son insolubles en agua, pero hay excepciones y las excepciones son muchas. Y la mayoría de compuestos orgánicos son solubles en disolventes orgánicos, pero hay excepciones también. Hay algunos compuestos orgánicos que no se disuelven en otros compuestos orgánicos. Esto sí se cumple para todos. Sus temperaturas de fusión y de ebullición son bajas. O sea, pasan del estado sólido al estado líquido a temperaturas bien bajas y también pasan del estado líquido al estado gaseoso a temperaturas bajas. A diferencia de los compuestos orgánicos que tienen puntos de fusión y de ebullición bastante altos. Incluso algunos no tienen punto de ebullición. Si se les calienta demasiado, se descomponen. Ni siquiera llegan a convertirse en un líquido, sino que antes no llegan a convertirse en un gas, sino que ese líquido antes de convertirse en gas se descompone en otras sustancias. En cambio, los compuestos orgánicos tienen puntos de fusión y de ebullición bastante bajos. Permítanme un segundito, muchachos. Casi ningún compuesto orgánico conduce la corriente eléctrica en estado líquido ni disuelto. Creo que algunos ácidos orgánicos sí son conductores, pero conductores débiles de la corriente eléctrica. Por ejemplo, el ácido acético, yo creo que sí, las soluciones de ácido acético sí conducen la electricidad, pero no mucho. O sea que por lo general los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica ni estando líquidos, ni siendo sustancias puras líquidas, ni disueltos en agua. Poseen poca estabilidad térmica. Significa que cuando se calientan mucho, hay muchos de estos compuestos que se descomponen o se inflaman. Que se inflama significa que agarra fuego, que ocurre combustión. Por lo general, las reacciones de los compuestos orgánicos son lentas. No todas, pero es una regla general que la mayoría de las reacciones de los compuestos orgánicos son lentas. ¿Por qué? Porque los enlaces covalentes son relativamente estables, entonces hay que propiciar las condiciones para que esos enlaces covalentes se rompan. Entonces eso provoca que la mayoría de reacciones sean lentas. No todas, porque la combustión es relativamente rápida en los compuestos orgánicos, pero otro tipo de reacciones son lentas. Entonces hay que forzar a los compuestos orgánicos a reaccionar porque muchas reacciones no ocurren fácilmente. Algo que ustedes ya habían visto en su curso de química general y que ahorita solo vamos a mencionarlo para que lo recuerden, porque esto ya lo saben ustedes, es la diferencia entre fórmula empírica y fórmula molecular. Fórmula empírica solo me indica en qué proporciones están combinados los átomos de los elementos en un compuesto. Solo indica proporciones. Solo me dice, por cada átomo de tal elemento hay tantos de tal otro elemento y tantos de tal otro elemento. Solo me da una proporción, la proporción más simple. Esta proporción se muestra por lo general en forma de relaciones de números enteros y se simplifica. O sea que yo no voy a decir, por ejemplo, por cada 8 átomos de tal elemento hay 12 de tal otro, sino que lo voy a simplificar y voy a decir, por cada 2 átomos de un elemento hay 3 de tal otro. O sea que estas relaciones entre los átomos de los elementos se simplifican para mostrarlas en una fórmula empírica. Por ejemplo, esta fórmula empírica solo me dice que en el compuesto del que me están hablando, por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y hay 1 átomo de oxígeno. Pero no me da ninguna información acerca de cuántos átomos de cada elemento hay en la molécula del compuesto.
solo me da las proporciones. En cambio, la fórmula molecular, para que recordemos qué significa, en el nombre lo dice, me está hablando de cuántos átomos hay en una molécula. Pues por eso se llama fórmula molecular. Me dice que en una de cuántos átomos está formada una molécula. Entonces, en la fórmula molecular, ahí sí me dice, para hacer una molécula de ese compuesto, usted necesita tantos átomos de tal elemento, tantos de tal otro y tantos de tal otro. Ahí sí ya me está dando como la receta de los ingredientes que yo necesito para armar una molécula de ese compuesto. Estas fórmulas moleculares no se simplifican, porque si yo las simplifico, las convierto en una fórmula empírica. Ya no me va a dar información acerca de la molécula, sino solo de las proporciones de los elementos. Entonces aquí sí me dice cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula. Por ejemplo, esta es la fórmula molecular del ácido acético. Era el ácido del que yo les estaba hablando, es el que está en el vinagre. Cada vez que le ponemos vinagre a algo, le estamos poniendo una solución que contiene como 96% de agua y como un 4% o quizá menos de este compuesto que se llama ácido acético. Aparte, pues quizá tenga algunas otras sustancias que le dan color o que le dan algún aroma especial, pero prácticamente el vinagre es una solución de ácido acético en agua. Esta es la fórmula molecular del ácido láctico. El ácido láctico ya lo mencionaron ¿se recuerdan cuando en biología les hablaron de los tipos de respiración celular y les dijeron que había un tipo de respiración celular anaeróbica que ocurre en los animales? Es la respiración que produce dióxido de carbono y ácido láctico. Es este compuesto que estamos viendo acá. Es el que hace que duelan los músculos al día siguiente de hacer mucho ejercicio. Y esta es la fórmula molecular de la glucosa. De la glucosa sí hablaron mucho, no solo durante el tema de la respiración celular, sino también hablaron de glucosa cuando estaban hablando de la fotosíntesis y cuando estaban hablando de la mitocondria y otro montón de cosas, hablaron de glucosa. O sea que de la glucosa sí hablaron bastante en el curso de biología. Si ustedes se dan cuenta, si yo simplifico la fórmula del ácido acético, le saco mitad a cada uno de estos subíndices, me queda este CH2O. Y si yo agarro la fórmula del ácido acético y le saco tercera parte, o sea, la simplifico también, le saco tercera parte a cada subíndice, me queda CH2O. Y si agarro la fórmula de la glucosa y le saco la sexta parte a cada uno de los subíndices, también me queda CH2O. Entonces, una fórmula empírica puede ser la misma para varios compuestos, porque solo me está dando proporciones. En cambio, una fórmula molecular, esa sí ya es un poquito más característica de cada compuesto. Cada compuesto tiene su propia fórmula molecular, aunque comparta fórmula empírica con otros compuestos. Entonces, por eso es que estas no se simplifican. Si yo simplifico una fórmula molecular, deja de ser una fórmula molecular y se convierte en una fórmula empírica. Entonces, las fórmulas moleculares, así como me las dan, así se quedan. Hay diferentes fórmulas de compuestos orgánicos. Ya vimos los modelos moleculares. Estos casi solo los vamos a encontrar en internet o en los libros. No nos van a pedir que dibujemos modelos moleculares, porque hay que ser dibujante y sería muy tardado estar haciendo modelos moleculares. No solo tardado, sino difícil hacer modelos moleculares de sustancias. Pero sí los vamos a ver mucho en los libros y los vamos a ver mucho en internet y quizá en clase también se van a usar modelos moleculares. Perdón. Estas ya las conocen, son las estructuras de Lewis. Los pares de electrones compartidos se representan con líneas rectas. Cada rayita es un par de electrones compartidos, es un enlace covalente. Y los electrones no compartidos o electrones libres se representan por puntitos. Este átomo de oxígeno que está acá tiene dos enlaces covalentes, uno con este carbono y otro con este hidrógeno, y tiene dos pares de electrones no compartidos o electrones libres. Estas ya las han hecho ustedes para muchos compuestos inorgánicos, entonces ahora ya vemos que también se usan mucho en los compuestos orgánicos.
Una manera de simplificar esta estructura de Lewis para no tener que dibujar tanto cuando estamos trabajando en compuestos orgánicos es hacer algo como esto. A esto se le llama fórmula semicondensada. Dense cuenta que estamos hablando del mismo compuesto. Es este compuesto que tiene 3 átomos de carbono, 1 átomo de oxígeno y 3, 5, 7, 8 átomos de hidrógeno. Es este mismo que está aquí arriba, 3 átomos de carbono, 1 átomo de oxígeno y 8 átomos de hidrógeno. Y es este mismo que, no, aquí me faltó otro carbono. Este no es el mismo. Cometí un error, le tenía que haber agregado todos estos. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? O sea, ¿cómo pasamos de una fórmula como esta a una como esta? Lo que hacemos es no indicar los enlaces de los hidrógenos. Si ustedes se dan cuenta acá, solo se indicaron los enlaces entre otros átomos. Por ejemplo, entre este carbono y este carbono está esta rayita, este enlace. Y entre este carbono y este oxígeno está esta rayita. Pero no se indicaron los enlaces con los hidrógenos. O sea, si este carbono estaba unido a 3 hidrógenos, se pusieron ahí juntitos a él en vez de dibujar los enlaces con los hidrógenos. Esta es la que más se usa en química orgánica. O sea que tenemos que aprender a que cuando estamos viendo algo como esto, realmente no lo tenemos que imaginar así. Estos 3 hidrógenos están enlazados todos a este carbono. Estos 2 hidrógenos están enlazados a este carbono y este hidrógeno está enlazado a este oxígeno. Acá lo único que hicieron fue quitar los enlaces. No se muestran los enlaces entre carbonos. Lo escribieron todo de corrido. Esta sí va con esta. La única que tengo mal es esta, pero la voy a corregir. Les voy a compartir esta presentación y esta la voy a corregir antes de compartirla para que concuerde, porque todas estas están hablando del mismo compuesto, pero esta también debería ser del mismo compuesto. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo único que se hizo fue sino no representar por escrito los enlaces entre carbonos. Se puso todo escrito de corrido. Esto se sigue usando mucho, pero yo creo que ya no se usa tanto como esta. Esto se usaba mucho en los libros de química orgánica, algo viejitos. Así que cuando tengan que hacer sus investigaciones o tengan que buscar algo, es probable que encuentren en los libros fórmulas como esta, pero ya no se usan tanto. Aquí tienen los pares de electrones no compartidos. Lo usual es que no se muestren. Aquí sí los muestra, pero lo usual es que no se muestren en las fórmulas condensadas. Y esta se usa mucho. Recientemente se ha usado mucho y ustedes la van a ver que se usa mucho en química orgánica. Esta se llama esqueleto de carbono. Hay una regla para las fórmulas de esqueleto de carbono. La regla es que cada punta o cada esquina que no esté rotulada, así como esta punta que no tiene ninguna letra, o así como esta esquina que no tiene ninguna letra, es un carbono, es un átomo de carbono. Entonces aquí habría un carbono en esta punta, otro carbono en esta esquina y otro carbono en esta esquina. Esta molécula tiene 3 átomos de carbono. Las líneas representan enlaces entre esos átomos. Entonces aquí habría un enlace entre el carbono de la punta y el carbono de esta esquina, otro enlace entre el carbono de esta esquina y el de esta esquina, y otro enlace entre este tercer carbono y el átomo de oxígeno. Esta punta ya no tiene carbono porque aquí sí está rotulada. Aquí está mostrando que lo que hay es un átomo de oxígeno. Los hidrógenos con los átomos que están unidos a los átomos de carbono no se muestran en estas estructuras de esqueleto de carbono. ¿Por qué no se muestran? Porque ya se sabe que cada átomo de carbono forma 4 enlaces. Entonces, si este átomo de carbono de la punta solo está formando un enlace con el carbono siguiente, significa que sus otros 3 enlaces, porque siempre forma 4, están ocupados por 3 átomos de hidrógeno. Si este carbono de esta esquina está enlazado al carbono anterior y al carbono siguiente, o sea, ya está ocupando 2 enlaces, sus otros 2 enlaces para completar 4 los está usando con 2 hidrógenos. Entonces, aquí sí se necesita para interpretar una estructura de estas, una fórmula de estas, sí se necesita recordar muchas cosas. Se necesita recordar que cada átomo de carbono, aquí se ve, forma siempre 4 enlaces.
Y como no se muestran nunca los hidrógenos, solo cuando están unidos a otros elementos, entonces también hay que recordar que cada átomo de carbono forma 4 enlaces covalentes y que cuando no esté formando enlaces con otros átomos de carbono o con átomos de otros elementos, está formando enlaces con hidrógenos, pero esos no se escriben acá. Entonces, quizá esta es la que cuesta más agarrarle el rollo al principio, pero es la más útil. La más útil porque se dibuja menos y porque permite ver fácilmente qué es lo que está ocurriendo cuando ya se usa para representar reacciones. Entonces, en otras palabras, al principio les va a costar un poquito trabajar con estas, pero una vez que le agarren el rollo se van a dar cuenta, ya no van a querer usar ninguna de todas estas, van a querer estar usando solo estas porque estas son bastante prácticas, bastante fáciles de dibujar y van al grano, nos muestran exactamente qué es lo que está ocurriendo en las reacciones. Por ahí nos quedamos, jóvenes, entonces para la próxima tutoría espero que ya hayan avanzado en sus ejercicios para que ya podamos resolver dudas. Así que les deseo que tengan una buena noche. Anoten sus dudas, por favor, para que cuando vengan acá no se les olvide preguntarles. Tengan apuntadito ahí un su chivito con dudas. Entonces, ahí nos quedamos. Está bien, ingeniero, gracias. Pase buena noche. Vaya, pues, pasen buena noche, muchachos. Ingeniero, Feliz noche. Gracias.